Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas aquí en ayudinga.com. El tema que vamos a ver el día de hoy son lo que son las ecuaciones cuadráticas fraccionarias. Dícese de las ecuaciones cuadráticas que sí incluyen una fracción. Ahora, podemos resolver ecuaciones cuadráticas fraccionarias, pero se nos haría demasiado complicado. Para esto utilizamos un método en el cual se eliminan los denominadores de estas fracciones y nos queda una simple ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c. Así que procedemos a ver. Bien, tenemos el siguiente problema, que es 2x menos 2 entre x menos 3 es igual a x más 2 entre x más 4. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones, para lo cual nos podemos ver los denominadores que tienen las mismas. Ahora, estamos ante dos denominadores algebraicos que son totalmente diferentes, por lo cual el mínimo común múltiplo de ellas serían estos dos denominadores. Lo colocamos acá a modo de guía. Mínimo común múltiplo es igual a x menos 3, x más 4. Lo damos por 7. Ahora tenemos que multiplicar ese mínimo común múltiplo que encontramos por cada una de estas dos fracciones que tenemos dentro de nuestra ecuación cuadrática fraccionaria, a modo de simplificar denominadores y de resolver por el método de factorización, que es el que vamos a utilizar en el día de hoy. Así que multiplicamos x menos 3 por x más 4 multiplicado por la primera fracción, que nos daría 2x menos, que tendríamos 2x menos 2 entre x más 3. Se simplifica este x más 3 con este x más 3, se elimina el denominador y nos queda una simple multiplicación de x más 4 por x más 2. 2x más 2. Eso es igual a x menos 3 por x más 4 más x más 2 entre x menos 4. Se simplifica este x menos 4 por este x menos 4 y nos queda una multiplicación de x menos 3 por x más 2. Ahora sí que procedemos a multiplicar. Tenemos x por 2x, eso me da 2x cuadrado. Multiplico x por menos 2, me da menos 2x. 4 por 2x, esto me da positivo 8x. Perdón, negativo, esto era negativo. Negativo 8x. Acá también, de igual manera, esto acá era negativo, pues, obviamente acá negativo. No altera nada el sentido de nuestra ecuación, pero lo dejamos expresado. Acá igual sería negativo. Y acá, menos 4 por menos 2, esto me da positivo 8. Esto es igual a x por x, me da x cuadrado. X por 2x por 2 me da 2x, positivo 2x, menos 3 por x me da menos 3x, menos 3 por 2 me da menos 6. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque una ecuación cuadrática siempre se encuentra igualada a 0, tenemos que transponer todos los términos que se encuentran al eje derecho de esta ecuación al eje izquierdo de la misma, recordando que hay que hacer un respectivo cambio de signo al transponerlos a cada uno de ellos. Así que procedemos a ello. 2x cuadrado menos 2x menos 8x más 8 es igual, menos x cuadrado menos 2x más 3x más 6, todo esto igualado a 0. Ahora, reducimos términos semejantes y esto nos queda de la siguiente manera: x cuadrado menos 9x más 14 es igual a 0. Ya estamos ante una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos elegir entre los dos métodos que existen para resolverlas. Uno es mediante el uso de lo que es la fórmula general y otro es mediante el uso de lo que es el método de factorización, que es el que vamos a utilizar en el día de hoy. En el primer paréntesis vamos a colocar x menos 7 y en nuestro segundo paréntesis utilizaremos x menos 2. Esto es igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Igualar estos dos términos algebraicos a 0 de modo así que podamos despejar cuál es el valor de x1 y cuál es el valor de x2. ¿Qué es lo que estamos necesitando para poder resolver esta ecuación cuadrática fraccionaria? Así que procedemos a igualarlo. X menos 7 es igual a 0.
x es igual a 7, x1. Este vendrá siendo mi valor de x1. X menos 2 es igual a 0, x2 es igual a 2. Bien, ya hemos encontrado cuáles son los valores de x1 y x2. Con esto terminamos el video del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios del video o en nuestra página web biodinga.com. Si les ha gustado este video, los invitamos a suscribirse a este canal. También les dejamos nuestras redes sociales por si quieren dejarnos alguna duda por allá, algún comentario, qué les pareció el video, qué podemos mejorar. Estamos aquí para ayudarlos, recuerden. Saludos, nos vemos en el próximo video y si Dios nos lo permite, aquí estaremos. Hasta la próxima.